inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Continuando nuestra serie en torno al Año Heliofísico Internacional, que es este año 2007, y después de haber revisado todo lo referente a la estructura de nuestra estrella y sus fenómenos, pasamos ahora a revisar algo muy importante y determinante en el conocimiento de esta estrella, que es sus ciclos. Y en los ciclos, obviamente, el más evidente, el inicial que se tiene es el ciclo de manchas solares, mal interpretado en ocasiones porque se habla del ciclo de actividad solar, y realmente el ciclo de actividad de las manchas solares es uno de los elementos, ya que existen otros ciclos, existen otros tipos de actividad que obviamente tienen que considerarse para hablar en forma ya general de lo que es el ciclo de actividad solar. Las manchas, recordemos, se conocen desde 1609, cuando Galileo, en sus primeras observaciones con un telescopio que dirigió al Sol, encontró la presencia de estas manchas en el disco y las observó cuidadosamente, descubriendo por principio que el Sol tenía rotación en la medida en que las manchas se desplazaban de este a oeste. Descubrimiento altamente revelador y que habría de dar pauta para que otros observaran con cuidado y cada vez más frecuente y en mayor número de observadores la presencia, la aparición y la evolución de las manchas solares. Entre ellos hay que destacar especialmente a un observador constante, un boticario que dentro de su tarea de supervivencia diaria reservaba un espacio muy importante para cada día que estaba despejado sacar su telescopio y contar el número de manchas que estaban presentes en el disco solar. Schwabe, después de una década de cuidadosas observaciones interrumpidas solo por los nublados, habría de un día sentarse y hacer una gráfica en la cual contra el tiempo colocaría simplemente el número de manchas y descubre de esa forma que el número de manchas subía en una curva y bajaba hasta caer en aproximadamente 10 años, como él lo marcó. Dentro de lo caótico que era el que estuvieran apareciendo y desapareciendo manchas solares, existía una regularidad, existía un ciclo. Esto habría de impresionar tremendamente a otro observador, Wolf, quien también se dedicó a estudiar con detalle el ciclo e incluso pudo determinar lo que se conoce como el número de Wolf, que es un valor que se usa para conocer el índice de actividad de manchas, contando los grupos y las manchas del Sol visibles, y también determinó lo que conocemos ahora como una rotación del Sol en base a las manchas. Y es verdad, durante algunas
semanas, pocas realmente, en un ciclo de 11 años uno puede ver el Sol completamente limpio, sin ninguna característica. En cambio, 5 años y medio después el Sol está completamente lleno de manchas. Pueden ser visibles 18, 20, 23 grupos de manchas solares, y si uno se pone con mucho cuidado a contar el número de manchas en el disco, puede sobrepasar las 200 manchas individuales. Las manchas, recordemos, es un fenómeno magnético. La temperatura en la atmósfera superior del Sol ha descendido a causa de que del interior fluye un campo magnético muy intenso. Eso frena el material que está en la superficie y por lo tanto al frenarlo la temperatura baja. Claro que las diferencias de temperatura son notables en la escala solar, aunque son muy elevadas aún para nosotros. Mientras que donde no hay manchas tenemos 6.000 grados, donde hay manchas la temperatura es de 4.200 grados. Obviamente aún muy elevada, pero sí bastante contraste con el resto del disco para que se vea esa región oscura y rodeada por una penumbra. La asociación de las manchas con los campos magnéticos fue afortunada gracias a los trabajos de Alan Hale, quien habría de construir el que fue mucho tiempo el telescopio más grande del mundo, el telescopio Hale, en el observatorio del Monte Palomar. Hale era astrónomo solar y realizó observaciones muy detalladas que nos reveló la naturaleza magnética de las manchas, lo cual ahora podemos ver perfectamente con imágenes de satélites de los arcos de material que se mueven en el campo magnético. El ciclo de manchas, cada ciclo es cuidadosamente observado. Se obtienen los valores diarios, se obtienen los valores promedio, se obtienen los valores anuales que nos permiten ir viendo esa curva de variación de actividad. Y obviamente se hacen pronósticos, se dice, bueno, el próximo ciclo puede tener cierta amplitud y se establece una curva de referencia, pero en realidad la actividad sube y baja, nada más que en la subida al máximo, la curva brinca, baja, brinca un poco más y baja un poco menos, y así sucesivamente para después iniciar su descenso. Los ciclos de manchas solares desde aproximadamente 1750-1755 se comenzaron a numerar. El de 1755 sería el número 1 y así sucesivamente. Actualmente, en julio de año 2007, estamos en la transición, en el final del ciclo número 23 y el inicio del ciclo número 24. Para esto no significa que abruptamente termina un ciclo, dejan de verse manchas y luego ya aparecen las manchas que corresponden al siguiente ciclo, sino que se traslapan. Uno puede tener en el disco solar ciclos o manchas que corresponden al ciclo anterior y manchas que corresponden al siguiente ciclo, algo que lo sabemos perfectamente analizando los mapas magnéticos del Sol, que le llamamos magnetogramas, y además la posición en que se encuentran en el disco. ¿De dónde viene el origen de este ciclo? Hay un modelo que se basa en el hecho de que el Sol, al no ser un sólido, sino que es una gran esfera de gas a alta temperatura, no gira como un sólido. Las regiones en el ecuador giran más rápidamente que las que se encuentran en los polos.
Un punto en el ecuador gira en 25 días, mientras que uno cerca de los polos lo hace en 34 días. Esto provoca que si nosotros trazamos una línea de polo a polo con un meridiano, esta se va enroscando por ese efecto de la rotación diferencial y de esa forma se van creando los campos que generan a los grupos de manchas solares. Un efecto interesante es que las manchas al inicio de un ciclo aparecen a altas latitudes del Sol, o sea, más 30 grados, menos 30 grados, no aparecen normalmente cerca de los polos. Están sujetas a un cinturón cercano al ecuador en 30 grados. Y podemos ver en estos diagramas que las manchas se van trasladando en el transcurso del ciclo, van apareciendo cada vez más cerca del ecuador. Ese es un indicador para nosotros de que tenemos manchas de un ciclo nuevo cuando aparecen a altas latitudes. Los cambios que vemos no solo en las imágenes del visible del Sol, donde se ven o no se ven las manchas, sino en otros filtros, son indudablemente contrastantes. Por ejemplo, en las imágenes de hidrógeno, ver un sol en el mínimo es ver un sol totalmente quieto, sin grandes detalles. Verlo en el máximo es ver una gran cantidad de detalles, de textura, donde estamos viendo el efecto de las manchas sobre la siguiente capa, que es la cromósfera solar. Y obviamente a esto se asocia con la presencia de manchas la mayor frecuencia de las tormentas solares, que nosotros llamamos ráfagas, o de las prominencias o los filamentos que se encuentran en erupción como efecto de esta actividad. Se hacen mapas sinópticos, les llamamos, que nos muestran a través de varios años todo el proceso de flujo de los campos magnéticos, y eso nos permite ver, si los ponemos en colores diferentes como el azul y el amarillo, cómo hay una especie de corrientes que se delinean perfectamente y marcan los cambios, especialmente los cambios de polaridad. Las manchas son como grandes imanes. En un imán tenemos norte y sur. En astronomía solar nosotros a ese norte y sur le llamamos positivo y negativo, y vemos de repente cómo hay un orden en un ciclo y ese orden se invierte en el siguiente ciclo, lo que llamamos la ley de Gale. Los magnetogramas nos muestran también este alto contraste entre un momento del mínimo y un momento del máximo de actividad solar. En el mínimo son apenas unos pequeños puntos blancos, negros, aislados, que nos muestran muy poca actividad magnética. En cambio, durante el máximo son extensas regiones de bipolaridad con un flujo magnético muy intenso que nos reafirman el hecho de que nuestra estrella es ante todo un ente magnético, porque es lo que regula su actividad. También esas cartas sinópticas creadas por años muestran claramente toda la tendencia del magnetismo, representado, como les digo, en blanco y negro, positivo o negativo, para ver cómo se desarrolla en el transcurso de los años. Información que solo se logra si se tiene una gran cantidad de observaciones que son acumuladas como resultado del trabajo de muchos observatorios solares y que permiten integrar esta imagen, esta historia de la actividad del Sol. A las observaciones en el visible, a las observaciones con los magnetogramas, los campos magnéticos se suman en la actualidad
lo altamente potencial y valioso que son las observaciones desde el espacio, longitudes de onda que no podíamos ver en el pasado, especialmente ultravioleta y rayos X. Y vemos claramente la correspondencia también en imágenes de ultravioleta sobre esa variación entre lo que es un mínimo de actividad de manchas y un máximo, especialmente las imágenes obtenidas por el Observatorio Solar Heliosférico, el SOHO. Una gran pregunta en relación al ciclo de manchas solares es: ¿ha ocurrido siempre? Las observaciones del Sol apenas en el año 2009 van a cumplir 400 años. ¿Qué son 400 años en 5.000 millones de años de vida que tiene nuestra estrella? Sin embargo, hay recursos que han permitido irse al pasado. Por ejemplo, el estudiar los anillos que quedan en un árbol de gran antigüedad al momento de talarlo, permiten revelar por huellas, por marcas muy específicas, la presencia de los ciclos solares. Y esto ha permitido irse varios cientos de años al pasado para revisar que los ciclos solares han estado más o menos presentes, exceptando un pequeño periodo que se conoce como el mínimo de Maunder. Lo cierto es que los ciclos solares presentan un momento oportuno para estudiar muchos fenómenos solares. Y obviamente se intenta siempre el determinar cuán intenso será el próximo ciclo solar, como ya se está haciendo con el próximo ciclo número 24. La curva de pronóstico ya está elaborado. La curva media con un posible tope máximo o con un tope inferior. A esto se suma la posibilidad del estudio de la corona solar en el ciclo, gracias al recurso primero del observatorio Yoho japonés, que ya no está operando, y actualmente Hinode, también japonés. Esto nos ha permitido estudiar otro fenómeno interesante dentro de lo que es el ciclo, y que es la presencia de los hoyos coronales, las grandes aberturas en la corona solar que permiten el flujo del viento solar de alta velocidad. En contraparte, desde Tierra es posible observar los hoyos coronales con imágenes que se obtienen con telescopios especiales, como el que se encuentra en el Observatorio Solar Nacional en Kitt Peak, en Tucson, Arizona. Esos hoyos coronales muestran campos magnéticos abiertos por donde puede fluir el viento solar a velocidades de 750 kilómetros sobre segundo. Y cuando comparamos las imágenes en rayos X del disco contra las imágenes de la corona en coronógrafo, podemos ver una clara relación entre ambos fenómenos. Yoho pudo observar en un principio 1996 medio ciclo solar y logró una secuencia de imágenes que nos mostraba cómo variaba la corona en esos 6 años, en ese medio ciclo de manchas. Yoho murió en el año 2001, fue lanzado en 1991 y duró operando 10 años. Y al final de su vida se logró completar todo el ciclo para ver cómo se encendía y se apagaba la corona en relación a esta actividad. Actualmente los hoyos coronales son delineados por el Observatorio Solar Nacional, especialmente los polares, que se encuentran siempre en los casquetes con una polaridad muy definida. Y esos hoyos en ocasiones se extienden hasta más allá del ecuador solar, como las estructuras más grandes que se presentan en nuestra estrella. También se presentan los hoyos ecuatoriales, aquellos que no tienen una conexión con los hoyos polares, que no son ramificaciones. Esos hoyos en la actualidad son los que están más presentes en esta fase de transición del final de un ciclo de manchas y el inicio
del siguiente. Mensualmente, como la cara del Sol está cambiando constantemente, se tiene que realizar un nuevo mapa de todo el disco solar. Es como si los continentes en nuestro planeta se estuvieran moviendo constantemente y tuviéramos que elaborar un mapa de la Tierra cada mes. Y ahí se logra reflejar la presencia de los hoyos. Otros aspectos que tienen relación con el ciclo son el cambio de la constante solar. Antes se pensaba que la Tierra siempre estaba recibiendo el mismo flujo de energía del Sol. Sin embargo, se ha logrado con instrumentos muy precisos, con mediciones muy sutiles, determinar que esa constante solar tiene una variación que está asociada con el ciclo de manchas. Y hay algo todavía mucho más amplio, lo que llamamos el ciclo solar extendido, lo que verdaderamente sería el ciclo de actividad solar. No estamos hablando solo de las manchas, es el ciclo en el cual se ve el corrimiento de todo el flujo magnético, de todas las corrientes que fluyen desde los polos y que se van moviendo hacia el ecuador, pero en un lapso que no es de 11 años, sino que es de 18 años. El ciclo solar que nosotros estamos anunciando va a iniciar, el de manchas solares, este año, en realidad inició en el año 2001, cuando emergieron las primeras corrientes en los polos y comenzaron a moverse lentamente hacia el ecuador. Pero será hasta este año o el próximo cuando comiencen a manifestarse en las latitudes donde aparecen las manchas solares. Todo esto está íntimamente relacionado con los ritmos de rotación del Sol. El Sol rota diferencialmente, pero en el interior la rotación es más que nada la de un sólido. Los mismos puntos brillantes de rayos X que aparecen en las imágenes de Hinode revelan cómo su ciclo es totalmente opuesto al de las manchas solares. Y todo esto, como siempre, está relacionado con el efecto que tiene hacia nuestro planeta, especialmente el efecto electromagnético en el campo magnético de la Tierra, en las comunicaciones y en todo lo que permea el medio interplanetario.